Vamos a recordar, Rosana, quiénes nos acompañan en la mesa de hoy. María Eugenia Olegui, presidenta de FUCREA, Ricardo Reilly, presidente de Asociación Rural, Gabriel Carballal, productor de Soriano, integrante del equipo, y Daniel Laborde, productor de Flores, integrante del equipo. Que le damos la palabra porque quedó con algo pendiente. Yo creo que estos 10 últimos años de muy buenos precios en general de los granos, la leche y la carne permitieron un avance muy importante en la innovación, de la innovación en sí, pero existe un camino amplísimo para mejorar, ¿no? Y yo creo que si bien el sector agropecuario es un sector innovador y ha avanzado en su innovación, no es de los sectores más innovadores, ¿no? Porque yo creo que hay mucho margen para mejorar y sobre todo en la medida que no competimos contra nosotros mismos. Si uno va a las empresas del software, sin duda que la innovación es mucho más exigente porque si te quedaste, te pasaron por arriba. A nosotros como productores no nos pasa eso. Y eso frena un poco la adopción de innovación. Entonces yo creo que sí, el agro es innovador, pero existe mucho margen para crecer, para mejorar. Y ahora que estamos entrando en un periodo de tiempo en el cual los precios no son tan buenos, vamos a tener que usar la innovación para bajar costos. Y entonces ahí está el desafío, ¿no? Es decir, no solamente la innovación en los momentos en los cuales los precios son buenos, sino tenemos que usar la innovación como sinónimo de creatividad, capaz. Como sinónimo de creatividad para poder bajar costos y mantenernos en pie, ¿no? Dijo Daniel algo, a ver qué opinan los demás. ¿No competimos entre nosotros? ¿Competimos con los competidores de afuera del mundo? Yo creo, ahí va, la puntualización que me gustaría hacer es que en el mundo globalizado que vivimos hoy hay una competencia muy grande, quizás no es la misma que en el software, pero sí hay una competencia intrarrubro, ¿verdad? La agricultura contra el tambo, contra la ganadería, contra la forestación. Contra es una palabra fea porque no es que estemos peleando, pero digamos, nos tratamos de repartir los recursos que hay, que son finitos, y no solo dentro del país, sino que con el resto del mundo, ¿verdad? Hoy vienen productores de afuera a producir en Uruguay, hay productores uruguayos produciendo afuera, con lo cual hay que ser innovador porque si no quedas afuera muy rápidamente. Y lo que dice Daniel, 100% de acuerdo, en este momento de contracción, probablemente es donde más innovador tenemos que ser porque los números no nos permiten hacer cosas que antes sí nos permitían hacer. Y, por ejemplo, ¿qué innovaciones podrían introducirse en alguno de los sectores que están representados en la mesa? Yo, por ejemplo, Emiliano, con Aprol inició una consultoría de eficiencia energética. Uno cuando la leche estaba 50 centavos, cuando la leche está a 34, vos pensás, y bueno, esa consultoría de eficiencia energética, en mi caso particular, me permitió bajar un 50% de los costos de uso de energía mediante inversión. ¿Inversión en qué? ¿Qué instrumentos? Bueno, por ejemplo, uno de los gastos muy importantes en el tambo de energía es las bombas de leche que permiten que la máquina de ordeñe la vaca. Poniendo un variador de frecuencia que hace que esa bomba ande más rápido cuanto mayor energía se precise y más lento cuanto menor energía se necesita, permitió bajar mi liquidación de UTE en un 50%. Y eso es innovación y es trabajo nacional. Sí, al lado tuyo te miran con asombro y con impresión, ¿no? ¿Te encantó eso de bajar 50% sí. de los costos de UTE? El agro, la agricultura específicamente, pasó por un proceso similar a fines de los 90. Y la innovación más grande que apareció acá en Uruguay y se quedó, ¿verdad?, de tan buena que era, fue la siembra directa, que fue un cambio de paradigma en la forma en que se producía la agricultura. Pasamos de hacer laboreos tradicionales que insumían litros y litros de combustible por hectárea a producir simplemente sembrando, ¿verdad?, controlando malezas y sembrando encima. Ese ahorro, ese cambio, permitió que Uruguay, que considero que en agricultura es un país marginal, ¿verdad?, no tenemos la capacidad productiva que pueden tener otros países,
permitió que Uruguay entrara en el plano agrícola de forma interesante, tan interesante al punto que venía gente de Argentina a producir en Uruguay. Y bueno, fue un cambio drástico de paradigma que hizo que se viabilizara algo que hasta el momento no era tan viable. La ventaja no era solamente en los costos de producción, ¿no? No. También en la preservación del recurso sobre, suelo. sobre todo en la preservación del recurso. Uno de los mensajes que nos mandan los oyentes va por ese lado. Innovar es producir más alimento sin destruir recursos como los suelos o el agua. Bueno, en la definición al inicio, cuando empezó Ricardo, se terminó de completar eso con el conjunto. ¿Quería decir algo, Ricardo? No, últimamente me pasa lo mismo, que apunto tantas cosas que ahora no me va del tiempo para... Pero, claro, corto y conciso es la clave. Sí, no, y eso que lo hablamos antes de entrar. No, ahí hay un punto que recién Laborde hablaba de que el sector agropecuario de pronto no era tan innovador o algo así comparado con otros sectores de la economía. Yo no sé si coincido, y aquí hay una encuesta de la ANI que la mencioné hoy, que dice otra cosa en realidad, y habla justamente del sector agropecuario en general. Esto no es simplemente una acotación. Incorpora un alto nivel de innovación a todo lo que son sus sistemas productivos, incluso un nivel de innovación que es más alto que el de otros sectores de la economía, y lo compara con industria, comercio, servicios, y en muchos casos lo compara hasta con la industria del software. ¿Tá? Entonces digo, hay que ver cómo se mide la innovación, bajo qué paradigmas se mide, bajo qué parámetros. Y ahí podemos volver al estudio del Centro de Investigaciones CIMBE, que yo creo que es muy bueno porque derriba un paradigma que es aquel de que la producción primaria no agrega valor. La agrega valor desde varios aspectos. Yo me quedé con otra cosa hoy, perdonen el desorden, Ricardo anota y anota. Sí, no sé si es una buena práctica. Esto después, quizás por falta de experiencia. No, adelante. ¿Cuál era la otra anotación pendiente? Bueno, hay un estudio que lo hace una reconocida consultora sobre lo que es el complejo oleaginoso en el Uruguay, Deloitte, la consultora Deloitte. Esto ya no es por meterme en los rubros de los demás, pero él estaba hablando de la agricultura y termina concluyendo que del 100% de la soja exportada hay un 75% de país bajo el concepto de valor agregado. ¿Cómo mide el valor agregado? En ese año hablaba, creo que fue del año pasado o del anterior, 1.700 millones de dólares que se exportan, hay 1.200 que quedan en territorio nacional por los encadenamientos que tiene el sector agropecuario con las distintas actividades económicas, en donde también habla de lo que estábamos mencionando respecto a la siembra directa, a lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, a los arrastres de tierra, a tecnologías que busquen incrementar la productividad. Y para redondear un poco, y vuelvo a lo mismo, porque estaban hablando hoy también respecto de la alimentación de los animales y el por qué. ¿Por qué ahora se alimentan animales durante un periodo de sequía que antes de pronto el productor no tenía esa expectativa y no lo hacía? Y vuelvo a lo que decía hoy, porque la innovación está directamente aplicada a una expectativa del negocio. Nadie es innovador, nadie invierte y nadie arriesga si no tiene la perspectiva de que va a tener un retorno económico de cuando haga eso. Y después, si me queda un rato, voy a hablar de los efectos de multiplicación que tiene el agro respecto a eso mismo. No, yo agregar capaz que un poco a raíz de todo lo que se comentaba, yo pienso, bueno, ¿qué es lo que vemos hoy ¿no? Los que estamos en el medio, en el interior, que hemos vivido un último periodo de estos últimos 10 años o 15 años en el que en un contexto favorable muchísimas cosas fueron cambiando en todos los sectores, e incluso algo para agregar que también me parece que es muy innovador es las formas de organización. O sea, las empresas también se organizaron de otra manera, hubo otras asociaciones, hubo capitales que entraron al agro a participar del negocio, que eso también fue innovador y que también promovió el crecimiento que tuvo en estos años el sector, ¿no? De hecho, hay un libro sobre eso, ¿no? Transformaciones organizacionales en el agro. Sí, Gabriel.
Un poco, digamos, hay algunos mensajes en el tono de que seguimos exportando lo mismo, ¿dónde está la innovación? Hay cosas que se refiere, Gabriela, a algún mensaje que yo le leí durante la pausa, por ejemplo este de Guillermo que dice, si hay tanta innovación, ¿por qué no se generan tantas patentes? Bien. Sudamérica está a la cola de la generación de patentes de invención. Perfecto. Uno de los que venía por ese lado. Innovar para mí, además de los cambios productivos que se ven, ¿verdad? De las cosas que se ven, es, por ejemplo, esto que recibí, que es que 1 hectárea de maíz produce un suministro de aire limpio para 300 personas, ¿verdad? Debido a su respiración, a la respiración natural que tiene el cultivo, suministra aire limpio para 300 personas y elimina aproximadamente 20 toneladas de dióxido de carbono del aire. Eso es respuesta a la innovación de la siembra directa, de los cultivos, de la agricultura que se está haciendo hoy, y es algo intangible, es algo que no se ve, pero que a la sociedad le genera un beneficio enorme. Si lo multiplicamos a eso por las millones de hectáreas que se producen de la forma en que se producen, el problema es que no se ve y es difícil hacer llegar eso a la sociedad. Yo creo que es algo fabuloso. Yo personalmente coincido con parte del mensaje de Guillermo. Porque en realidad todas nuestras innovaciones, en su mayoría, son adopciones de tecnologías generadas fuera de Uruguay, ¿no? Es decir, en realidad, por eso tal vez no tenemos patentes, porque no somos inventores, no somos un país de inventores, somos un país que innovamos con tecnología que copiamos o adoptamos de otros países, ¿no? Entonces yo coincido con Guillermo y a mí me gustaría hacer una reflexión en eso. Yo creo que en ese escenario de buenos precios y de buena situación de la economía nacional, yo creo que ha habido un esfuerzo importante del gobierno en apostar a la innovación a través de la creación de institucionalidad como la ANI, como el Servicio de Investigadores. Y yo personalmente, en el día de ayer estuve conversando con algunos investigadores o innovadores y lo que me decía que en un país de escasos recursos muchas veces se vuelca dinero sin analizar su rentabilidad, ¿no? Entonces, muchos de esos esfuerzos, muchos de esos dineros, millones de dólares que se invierten en innovación, en invención, en investigación, realmente como país no estamos analizando la rentabilidad de esa inversión, no estamos viendo si todo ese dinero, es decir, las cosas se analizan como pusimos tantos millones de dólares en este proyecto de investigación, en este proyecto de innovación, pero ¿cuál fue el impacto real de esa investigación o de esa innovación? ¿Hubo rentabilidad? ¿Fue un negocio para el país el haber invertido en eso? Yo creo que en eso, en el marco de la innovación y la investigación, tenemos mucho para avanzar. Enseguida vamos a completar esta mesa agropecuaria de hoy.